A ver, pensemos en esto. ¿Por qué un país se apagaría desde afuera hacia adentro? Suena raro, ¿no? Pues es justo lo que ha pasado en Venezuela. No es que todo el país se quede a oscuras a la vez, no. Es una oscuridad que, curiosamente, empieza en las provincias y va avanzando, poquito a poco, hacia la capital. Para entender este colapso, casi en cámara lenta, hay que mirar más allá de Caracas y conocer la historia de un sistema que, irónicamente, se diseñó para que esto nunca pasara. Y es que claro, Venezuela es muchísimo más que su capital. Cuando la electricidad falla, el interior del país, las provincias, son las que lo sienten primero, y además con mucha más fuerza. Esto no es ninguna casualidad, ¿eh? Esta desigualdad eléctrica tiene un porqué muy claro y divide al país en dos realidades que parecen de mundos distintos. Así que empecemos por ahí. Esta es la historia de dos Venezuelas. Y para entender la geografía de la crisis que vemos hoy, primero hay que entender la geografía del sistema eléctrico que existía antes. Y para eso tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hay que hablar de una empresa que hoy ya no existe, pero que es la pieza clave, la pieza que falta en este rompecabezas para entender por qué todo se vino abajo. Hablemos de Cadafe. Durante décadas, esta empresa fue literalmente la columna vertebral de la electricidad en el interior del país. Entender qué era y sobre todo cómo funcionaba es fundamental para descifrar el colapso que vino después. Bueno, Cadafe son las siglas de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico. Se creó por allá en 1958 y su misión era súper clara: llevarle luz a todas las regiones del interior, a todos esos sitios a los que las grandes compañías de las ciudades simplemente no llegaban. Y ojo, este punto es clave. Mientras Caracas tenía su propia compañía eléctrica, digamos, hecha a su medida, Cadafe era el sistema que conectaba a todo el resto del país. Daba servicio desde ciudades medianas hasta los pueblos más remotos y las zonas rurales. Su función no era solo poner cables, era un pilar que mantenía unido al territorio. Y a ver, ¿cómo funcionaba? Bueno, aunque era del Estado, su gestión era técnica, no política. Estaba dividida por regiones, lo que era una ventaja gigante, porque la gente que trabajaba ahí eran técnicos locales, gente que conocía su zona como la palma de su mano, y en vez de depender de una sola fuente de energía lejanísima, usaba plantas térmicas más pequeñas, cerquita de donde se necesitaba la luz. Era un sistema imperfecto, sí, pero funcionaba, y era predecible. Entonces, antes de 1999, el sistema eléctrico nacional se apoyaba, digamos, en tres patas. La base de todo era la gran represa del Guri, la fuente hidroeléctrica principal. Luego estaba Cadafe, que funcionaba como un respaldo regional importantísimo con sus plantas térmicas. Y finalmente, las redes locales que llevaban esa energía a cada rincón. Como dijimos, no era perfecto, pero mantenía un equilibrio que funcionaba. Pero entonces, todo cambió. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Llegamos al momento en que la electricidad dejó de ser vista como un servicio técnico para convertirse en una herramienta política. Y esa decisión, bueno, iba a tener consecuencias enormes. Claro, esto no pasó de un día para otro. En 1999 empieza a cambiar la filosofía de cómo se debía manejar el servicio eléctrico. Pero el golpe final llegó en 2007. Cadafe es absorbida a la fuerza por una nueva y única empresa nacional llamada Corpoelec. De repente todo estaba centralizado. Y esta frase lo resume todo. La electricidad dejó de ser un servicio técnico para convertirse en una herramienta política y social. Con este simple cambio de palabras, las prioridades se invirtieron por completo. Ahora lo político estaba por encima de lo técnico. ¿Y qué significó esta nueva lógica en la práctica? Bueno, para empezar, congelaron las tarifas de la luz. El resultado fue obvio. El consumo se disparó. ¿Pero se invirtió para aguantar esa nueva demanda? Para nada. El dinero para mantenimiento se redujo al mínimo y se empezó a usar para gasto político. Era la crónica de un colapso anunciado. La infraestructura simplemente empezó a ceder. Bien, ahora veamos cómo este nuevo sistema centralizado, Corpoelec, cambió por completo el mapa eléctrico del país. La creación de esta mega empresa estatal alteró las reglas del juego, desde cómo se arreglaba una falla hasta cómo se planificaba el futuro. Con la llegada de Corpoelec se perdió por completo la lógica territorial. La autonomía que tenían las regiones desapareció. De un día para otro, todas las decisiones,
Todas, desde comprar un tornillo para un poste en un pueblo lejano hasta los grandes planes, se tomaban en una oficina en Caracas, por gente que muchas veces no tenía idea de la realidad de esos lugares. La diferencia entre los dos modelos es abismal. Pasamos de una gestión regional y técnica a una centralizada y política. De tener autonomía para resolver problemas locales a no tener ninguna. En la práctica, una avería que antes un técnico local resolvía en unas horas, ahora necesitaba permisos de Caracas que podían tardar semanas, si es que llegaban. Y aquí es donde la historia se pone francamente oscura. Aquí nace el concepto del apagón diseñado. Cuando el sistema empezó a fallar y a no dar abasto, el interior del país fue utilizado como una especie de amortiguador. O sea, se convirtió en la zona de sacrificio para poder proteger a la capital. Y como era de esperarse, el sistema empezó a caerse a pedazos como un dominó. Las plantas térmicas, ese respaldo regional, se apagaron por falta de combustible o repuestos. Los técnicos con experiencia se fueron del país. Las redes se deterioraron sin mantenimiento. Al final, casi toda la dependencia del país recayó sobre una sola fuente, la represa del Guri. El sistema había perdido toda su capacidad de aguante. Y esto nos trae a un concepto clave, la famosa válvula de ajuste. ¿Qué significa esto? Es simple y es brutal. Cuando la energía que produce el Guri no alcanza para todos, la solución es cortar la luz primero en las provincias. Ellas absorben el golpe para que Caracas y otras zonas estratégicas puedan seguir teniendo electricidad. Y claro, el costo final de este colapso no se mide solo en megavatios, es un costo profundamente humano. Detrás de cada cable caído y cada transformador dañado, hay una crisis social que afecta a millones de personas y que lamentablemente se hace más grave cada día. El impacto en el interior es sencillamente devastador. La agroindustria y el comercio se paralizan por horas, a veces días. Las pérdidas son millonarias. Pero va mucho más allá. Si no hay luz, las bombas de agua no funcionan. Y de repente, algo tan básico como tener agua potable se vuelve un lujo. Cada apagón es un golpe más a la calidad de vida. Entonces, si ponemos todo en una balanza, el panorama completo es este. Se cambió una gestión regional y técnica por una centralizada y política. La generación local que servía de respaldo colapsó. Y como resultado, los cortes de luz pasaron de ser algo ocasional, una molestia, a ser un problema crónico de todos los días para millones de personas. Y así, volvemos al principio. La conclusión es muy clara. Cuando Khadafi desapareció, y con ella se fueron la lógica territorial y el conocimiento local, el interior fue el primero en quedarse a oscuras. Y no fue una casualidad. Fue la consecuencia directa e inevitable de desmantelar un sistema desde su propio centro. Todo esto nos deja con una pregunta final, que va más allá de Venezuela. ¿Qué le pasa a una nación cuando los sistemas que la conectan, los que la mantienen unida, son desmantelados desde el poder central? La respuesta, en este caso, es una oscuridad que avanza, lenta pero segura, desde la periferia.